Hola, Sara. Gracias por estos minutos. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola José, estoy muy bien, gracias y espero que tú también estés bien y gracias a ti por darme este espacio y por pues querer intercambiar pues un poco de opiniones, puntos de vista y todo eso, José. Para empezar, Primero, cuéntanos cuéntanos un poco de que un poco de ti. es de México, ¿Eres de México, pero vive en España. pero vives en España? Pero quizás un poco más. Platícanos un poco más. Bueno, pues sí, mi nombre es Sara, tengo 25 años y soy lo que en México se le conoce como terapeuta de comunicación humana. En otros países de Latinoamérica se le conoce como fonoaudióloga y aquí en España se le conoce como logopeda. Yo soy mexicana, viví toda mi infancia en Cuernavaca y luego me fui a estudiar a la Ciudad de México. Y luego, ¿por qué ese cambio tan drástico a España? Cuando terminé la carrera, decidí hacer una maestría para abrir un poco mis horizontes y mis conocimientos y todo, que ya tenía como en todo el área de lenguaje y discapacidades y todo esto. Quise abrir un poco más mis horizontes e irme por la parte de educación y psicología, que aquí en España, la verdad que es un ámbito en el que están muy bien, muy avanzados, y pues se me dio la oportunidad aquí en España de estudiar la maestría de intervención educativa y psicológica, y aparte también, bueno, me puse a investigar y buscar y vi que España, aparte de estar muy bien en este ámbito de educación y psicología, en cuestión de las discapacidades, de la inclusión y de todos estos como recursos y novedades, España es como un país que está muy bien en ese sentido y aparte está en auge, o sea, como que sigue habiendo cosas nuevas. Entonces, pues como que todo estaba a favor de España y por eso decidí mudarme para acá y ahorita pues ya tengo como un poco una vida hecha aquí y todo y bueno, pero mis raíces y mi corazón y todo está en México y gran parte de por qué decidí estudiar la licenciatura que estudié fue por ver una carencia y un déficit tan marcado en las discapacidades en mi país y poder hacer algo por mi país. Ay, Muy bien. ¿cómo decides ¿Cómo decides ser ser logopeda logópeda? o terapista de lenguaje? Pues decido yo ser logopeda por dos cosas, que ya mencioné un poquito una anteriormente, pero bueno, la primera fue por una cuestión, la verdad, personal, que yo tuve como muchas carencias y muchos déficits en toda mi vida académica, desde niña, desde kinder hasta terminar la secundaria. Yo fui una estudiante bastante, vamos a llamarle problemática, como con bastantes dificultades y también creo que fui una estudiante bastante incomprendida por muchos factores. Entonces, por una parte decido estudiar logopedia como por esta cuestión personal de lo típico de como que quiero curar eso que pasó, ¿no? Que fue tratando de intervenir lo mejor que se pueda con las familias, en el sector educativo, con los profesores, como que hacer hacer un ambiente más
empático, como que lograr que tanto los profesionales como los padres y todo el mundo quien se relacione con un alumno pueda ser más empático. Y segundo, por lo que ya mencioné anteriormente, de ver el déficit tan grande que hay en México en cuanto al sector discapacidad, ¿no? Como yo al estudiar comunicación humana, que en realidad así se llama la carrera, licenciatura en comunicación humana, en ese momento lo decidí por, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aprender? Y luego, ¿qué puedo hacer ya en el mundo laboral y todo para contribuir un poco con todo, con esta carencia que hay en México de información, de intervención y de todo lo que rodea al sector discapacidad? Entonces, fue por eso que decidí estudiar comunicación humana, que aquí es logopedia. Ok, Ok, platico platícanos. desde el curso ¿Desde cuándo generas generas contenido contenido sobre discapacidad sobre discapacidad? y por qué. ¿Y por qué? Bueno, esta pregunta se parece mucho a otra que vamos a tener más adelante, entonces voy a tratar de unirlas. A- Ajá, Más adelante, la de cómo y hace cuánto tiempo se creó Planeta Inclusión, porque fue al ajá, mismo tiempo. O sea, fue al mismo tiempo que creé Planeta Inclusión que yo empecé a hacer contenido acerca de discapacidad. sí, Y en realidad es una historia bastante graciosa porque fue a mitades o a finales de la pandemia, me parece, 2020, 2021, yo creo que más 2020. Eh, y a mí me gustaba mucho compartir publicaciones que yo veía en Instagram como de datos interesantes acerca de la discapacidad, ¿no? Veía como un montón de datos acerca del trastorno por déficit de atención, del autismo, pero bueno, yo ahí tenía una cuenta de Instagram privada, la mía personal, y subía pues de repente estas publicaciones y sobre todo mi mamá me decía, ¿para qué subes eso si, o sea, si quieres que la gente como que sepa y se informe y todo, pues como que ten un lugar específico en donde publicarlo, porque en tu cuenta privada que no nadie te sigue y tú no sigues a nadie, pues ajá, ¿sabes? Como que era un poco, no tenía sentido. Y entonces ahí como que se me prendió el foco y dije, qué buena idea. Y todo eso pasó en torno a las 7 8 de la noche. Pues toda esa noche no dormí, no ah, dormí porque me puse a hacer, yo creo que hice como unas 10 publicaciones, o sea, como para tener que subir durante varios días. Me ajá, puse a hacer un montón de publicaciones de diferentes temas, obviamente a presentar lo que, o sea, una publicación específica de lo que iba a ser Planeta Inclusión, del déficit de atención. Y de hecho, si ves mis primeras publicaciones de Planeta Inclusión, son súper, o sea, muy mal, el diseño muy principiante y todo como pues que no es muy profesional y para nada digo que ahorita tengo buen diseño ni nada porque la verdad no es algo en lo que me enfoco mucho, pero así fue y luego me empezó a gustar y luego empezaron los reels en Instagram y sí, entonces dije, bueno, igual las publicaciones, la verdad que no sé qué tanta gente se ponga a leer, porque aparte subía publicaciones enormes. Y entonces dije, pues voy a ahora hacer puro video, una que otra publicación, pero más videos, y luego TikTok también, innové con TikTok, y también me fui para allá, y pues así, así nació. Planeta Inclusión ha tenido muchos altibajos. Evidentemente, cuando yo estoy en una buena situación y como que tengo tiempo y todo está yendo bien en mi vida, pues Planeta Inclusión está igual que yo en auge,
cuando estoy por lo que sea más estresada, que no tengo muchas ganas, que igual no me están yendo tan bien las cosas, pues Planeta Inclusión baja conmigo y así ha estado. Y yo creo que así seguirá porque al final, pues yo soy quien está detrás del Planeta Inclusión y no me gusta estar subiendo cosas por subir. Siempre trato de hacer lo mejor posible, de encontrar la información más valiosa y mejor y hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, así empezó Planeta Inclusión y yo creo que llevo ya unos 4 años, 4 años y medio en esto. Muy bien. Muy bien. Cambiando de tema. Cambiando de tema, ¿Por qué vivimos ¿por qué en vivimos un mundo en un mundo donde se habla donde se habla de guerra, de guerras, sexo, sexo, los memes de moda, los memes de moda, de lo que habla pero se habla poco poco de las diversas de las diversas discapacidades? discapacidades. Pues mira, José, este es un tema que yo me gusta mucho tocar y me parece una muy buena pregunta y es la misma pregunta que yo siempre como que me hago. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla, evidentemente todo desde mi punto de vista. Pero yo creo que estamos ahorita viviendo un mundo y en una sociedad sumamente veloz y rápida. A la gente nos encanta las tendencias, nos encanta el morbo y nos encantan las cosas inmediatas, ¿no? Como que información y estímulos visuales y auditivos y todo rápidos. Entonces, cuando se trata de indagar y de profundizar más en un tema, que aparte el tema de las discapacidades, siendo 100% sinceros, no es un tema que le atraiga a mucha gente, es un tema como de un sector muy específico, que para mí es para los profesionales que estamos dentro de este mundo, para las familias que tienen una persona con discapacidad, para, por supuesto, las propias personas con discapacidad y algunos más interesados. Pero no, al no ser algo que es de alcance rápido, que te traiga alguna recompensa o o que sea algo que está, como tú dices, como de moda o en tendencia, pues yo creo que la gente simplemente hace caso omiso, como que lo aparta, ni siquiera es como que no se hable o se hable mal, es que ni siquiera se habla. No se habla, se deja a un lado, se aparta y como si no existiera. Y la verdad que es algo bastante desafortunado porque es algo muy necesario y aparte es muy interesante, o sea, porque ya que te pones a investigar y a indagar y a ver diferentes testimonios y todo, te das cuenta que de verdad se podría aprender muchísimo, muchísimo de las diferentes discapacidades, se podría aprender, yo creo que la sociedad sería otra si todos fuéramos como más empáticos y más comprensivos y más colaboradores y qué mejor como que poner esto en práctica y hacerlo en tu día a día con el sector discapacidad. Entonces, pues yo creo que un poco gira alrededor de eso, esa indiferencia que hay hacia el sector. De acuerdo. De acuerdo. ¿Para qué traigo? Platícanos, ¿Qué sucede en España ¿qué sucede en España con las personas con discapacidad? con las personas con discapacidad Que significa que terminan una licenciatura? una licenciatura? Y es fácil ¿Les es fácil conseguir conseguir empleo empleo?
Pues mira, José, aquí en España, cuando te hablaba de los recursos que hay en cuanto al sector discapacidad, es precisamente, este es uno muy interesante y muy importante. Probablemente haya personas con discapacidad que deciden cursar una licenciatura, se gradúan exitosamente y luego pueden obtener un trabajo. Pero cuando hablamos de discapacidades más, por ejemplo, discapacidades intelectuales, discapacidades del neurodesarrollo, alguna discapacidad motriz. Sí, Aquí en España hay estos recursos, estas, vamos a decirle, como caminos, que no son como tal licenciaturas, sino que son, por ejemplo, se llaman FPs, que es por, creo que es formación práctica. Me parece que es eso las letras. Y TVA, transición a la vida adulta. Formación profesional, perdón, no práctica, profesional. ah, Eh, y entonces son, vamos a decirle, son como licenciaturas, pero son mucho, mucho más breves y están dirigidos a este sector, por lo que van a ser, pues, cursos, por decirlo así, adaptados y todo como va a estar para favorecer a las personas con discapacidad. Entonces, digamos que aquí una persona con discapacidad va a cursar toda su vida académica, desde primaria hasta la secundaria, en un colegio ya sea de educación especial, que aquí los colegios de educación especial están perfectamente adaptados en cuanto a todo para las diferentes discapacidades, y luego van a decidir si irse a una formación profesional, a una transición a la vida adulta, eh, y va a ser como el mismo gobierno que posteriormente les dé un trabajo después de haber cursado estos cursos. Entonces, dependiendo del grado de discapacidad y todo, tú puedes ver a una persona con discapacidad trabajando en algo, en una cuestión administrativa, si la discapacidad pues no le tiene esas, como que no le pone esas limitaciones a la persona, o si no, pues va a estar trabajando de vendedor en algún local de, no sé, de zapatería, papelería, él va a ser el que está ahí vendiendo y como que el gobierno, porque aparte todo esto que te estoy diciendo, es por la vía pública. O sea, estamos hablando de recursos gratis. sí, Eh, entonces, como que el gobierno va a dar todas estas herramientas, todos estos recursos para que la persona sea lo más independiente posible, porque aquí ese es el objetivo. O sea, aquí en España yo veo como que ese es el objetivo, como que velar por el bienestar y por el desarrollo y sobre todo por la independencia y dignidad de la persona. Y diciéndotelo así suena todo muy bonito, claro, evidentemente tiene sus defectos, sigue habiendo carencias que yo observo en el día a día, pero ese es un poco el camino que cursa una persona con discapacidad aquí en España. muy bien. Muy bien. Hablemos un poco Hablemos un poco de discapacidad de discapacidad y sexualidad. y sexualidad. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? La joven, porque joven familiar. La sobreprotección familiar, De conocimiento, el desconocimiento la, social, la desinterés desinterés en el tema en el tema o es un todo. o es un todo. Yo creo que voy a irme más porque es una mezcla de todo, José. Evidentemente, a lo que más le daría peso es al estigma social que hay en torno a las discapacidades.
y me enfoco, o sea, en esto quiero especificar que estoy hablando de todas estas creencias que hay en torno a la discapacidad y la incapacidad, ¿no? Sigue habiendo esta creencia de que una persona con discapacidad va a ser incapaz de muchas cosas y de la mayoría de las cosas que las personas normotípicas hacen. Y luego también está la parte de la infantilización, ¿no? sí, Yo hago corajes siempre que entro a las redes sociales y veo un video de una madre, no sé, que postea a sus adolescentes con autismo y veo en los comentarios, es que son angelitos puros, llenos de inocencia. Es que miren a estos seres inocentes y me da mucho coraje porque evidentemente sé que son comentarios que vienen con la mejor intención, pero también sé que vienen de la más máxima ignorancia que hay. Entonces, ¿cómo estas personas, que son la mayoría de las personas, que piensan que es un angelito para toda la vida, ya sea una persona autista, ya sea una persona con discapacidad intelectual, con alguna persona con alguna discapacidad motriz, cómo estas personas que dicen que son angelitos puros, inocentes, eternos, pueden llegar a pensar que estas personas pueden tener relaciones sexuales? Es que claro que no, eso no pasa, eso no existe. Y he escuchado de todo, qué horror, qué asco, eso ajá, es grotesco, enfermo. Y entonces, cambiar ese chip de la sociedad sí, es muy complicado. Eh, yo creo que va de eso, o sea, también seguramente mucho tiene que ver la sobreprotección familiar, pero al final, si te das cuenta, todo va unido, porque a pesar de que hay familias que se informan muchísimo y que son personas con mucho conocimiento de la discapacidad, habrá también otros casos de familias que no, que piensan lo mismo y yo no me he cansado de verlo, niños o niñas, más bien, no, perdón, adolescentes, mujeres u hombres con discapacidad, pero que van vestidas de mini, niños que van con la gorra de bueno, adolescentes que van con la gorra de Peppa Pig. Entonces, pues evidentemente, claro que viene desde la familia, las familias, los estigmas sociales, los juicios y por supuesto, volvemos a lo mismo, el desinterés que hay de informar y de decir, no, claro que existe el tema de la sexualidad en las personas con discapacidad y claro que se debe de tratar y de llevar de una manera diferente y como yo siempre digo, adaptada, pero claro que existe y es de lo más normal, así como es de lo más normal que personas normotípicas también tengan una vida sexual. ya, Exacto. yo digo, ¿Qué opinas esto respecto a la asistencia a la asistencia con sexual personas con discapacidad? a personas con discapacidad? Y está regulado Y está regulado en España. en España. Eh, José, opino que siempre cualquier recurso o herramienta que sea por el bienestar y pro la persona con discapacidad, siempre y cuando se lleve de la mano de un profesional, siempre y cuando se lleve de la mano del conocimiento y de como haciéndolo todo bien, es lo que me refiero con el consentimiento de la persona, evidentemente, y con demás personas, pues haciendo seguimiento, yo creo que hay que hacer valer lo que la persona con discapacidad quiera, ¿no? Y los familiares, los amigos, la sociedad tiene que hacer lo posible por eso, porque se sienta bien y por darle los mayores recursos y apoyos posibles. Por, o sea, esa es como mi opinión. Y en cuanto a la regulación en España, aquí es un tema, vamos a decir, como que está en el aire. Es un tema que le llaman
lo que llaman alegal, o sea que no es ni legal no- ni es legal tampoco, no es, o sea, por lo que te podría decir que no está regulado. Aquí, eh, como que las personas que se encargan de eso, el gobierno, los políticos, dicen que es un tema como a valorar, como que es un tema muy delicado para profundizar y valorar, claro, llevan profundizando y valorando no sé cuántos años. Pero, entonces lo que pasa aquí en España es que las asociaciones, que aquí hay muchas asociaciones pro derechos los derechos para las personas con discapacidad, esas asociaciones que trabajan de la mano con las familias, de la mano con los profesionales, de la mano con el gobierno, etc., son las que podrían llegar a llevar como estos casos. ¿Sí me entiendes? Como que estas asociaciones acompañan durante el trayecto de la vida de la persona con discapacidad. Y entonces, si llega un momento en el que la persona con discapacidad les llegara a decir, bueno, sabes que, o sea, quisiera explorar esto, quisiera hacer esto, podrían ahí como intervenir. Pero todo es como un poco, está en el aire. No es Sí. un tema que se hable mucho, no es un tema, bueno, tan claro te lo puedo decir que yo nunca he hablado con una persona aquí en España que trabaje en el sector discapacidad, como que no se habla del tema, ¿sí me Ah, entiendes? O sea, como que en ese sentido, a pesar de que España está como está de avanzado con las discapacidades y con el tema de la sexualidad, porque España al final es un país bastante liberal, eh, todavía el tema del sexo y la discapacidad, pues imagínate que ni entre profesionales hablamos del tema. O sea, ah, yo nunca he llegado y he preguntado, a ver, aquí cómo es esto y así, porque no me siento como con la confianza, pero tampoco a mí se me ha informado, se me ha enseñado nada respecto a eso. Entonces vamos a dejarlo así, como que es un tema que está ahí en el aire. bien, Muy bien. largo, largo, Sara, podría seguir ¿podrías seguir con una pregunta, con más preguntas? pero quiero que diga el tiempo. Pero se termina el tiempo. Algo que quieras agregar. ¿Algo que quieras agregar? Eh, Pues yo creo que tocamos temas muy interesantes hoy, José. Te agradezco muchísimo por estas preguntas, que a mí me encanta responder preguntas y me encanta siempre explayarme con este tema. Y lo único que me gustaría agregar es lo que siempre digo y no me voy a cansar de repetir, buscar de alguna manera informarse, o sea, que la gente que esté viendo esto, que se informe, nunca jamás como que pediríamos que se hagan expertos en el tema y que ahora todos sean doctores y unos expertos en las discapacidades, pero bueno. Lo básico, por ejemplo, evitar estos comentarios en los videos de TikTok, evitar también claro que comentarios despectivos, evitar la discriminación a la discapacidad, o sea, como que estas son cosas que ya son impensables, pero sobre todo pensar en la discapacidad, pensar en ella y acordarse que existe, no simplemente como que hacer caso omiso, como que ser conscientes de que existe y qué podemos hacer por este sector. Y es que hay cosas muy básicas y hacerlas y llevarlas a cabo día tras día. Eso sería, José. Muchas gracias. ¿Cómo te voy a encontrar en redes? ¿Cómo te podemos encontrar en redes? En TikTok y Instagram, @planeta.inclusión y en Facebook Planeta Inclusión. Muy bien. Eh, soy Luis. Es Sara Ruiz.
Vean sus videos. porque es un gran trabajo. Porque es un gran trabajo. A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho que hace. lo que hace. Fue un placer hablar con ella. Fue un placer hablar con ella. Soy Soy claro José Contreras Carreón y que corra de y que corran todos los demás. nosotros Nosotros vamos caminando. vamos caminando. Gracias, José. El gusto y el placer fue mío. Muchas gracias por este espacio.